Bueno, pues hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast. Esta semana tenemos una sorpresa. Sí, hoy va a venir Antonio Abenójar, locutor de radio, locutor de publicidad y actor y director de doblaje. Así que, bueno, antes de nada ya sabes dónde seguirme. Ahí abajo en el botón de suscribirse puedes seguirme en, pues, todas mis redes. Bueno, puedes suscribirte a este podcast si te gusta. Y sin más dilación, hola Antonio y bienvenido al podcast. Pues muchas gracias. Em, Siempre suelo empezar las entrevistas del podcast lanzándole un pequeño dardo o una pequeña pelota al invitado. Así que te voy a preguntar quién es Antonio Abenojar. Pues Antonia Benojar es una persona ya de cierta edad. Lleva toda la vida de un modo absolutamente vocacional, dedicado al mundo de la voz en todas sus variantes. Tengo 60 años, soy de Madrid, vivo en Madrid. Y bueno, pues como te digo, toda mi vida me he dedicado o me he querido dedicar a esto. Realmente, bueno, me extiendo un poquito más. A mí no sé por qué me viene, porque no tengo en mi familia músicos ni nada parecido. A mí me ha gustado mucho siempre la música, me sigue gustando mucho. Y yo lo que quería era hablar de música y empecé un poco tirando mis dardos, como tú dices, al mundo de la radio. Desde muy jovencito pues empecé a enredar para trabajar en programas musicales en la radio y de hecho profesionalmente lo estoy haciendo durante cerca de 20 años. Lo que ocurre que de alguna manera no conseguí en esos 20 años hacer lo que a mí me apetece. He trabajado en muchas emisoras de radio, eh, locales al principio y luego a nivel nacional, pero al final me fueron abocando al mundo en aquel tiempo de la radiofórmula. Y a mí la radiofórmula no me ha interesado nunca, porque es una música comercial, me veía obligado a hablar de artistas o ir a entrevistar a artistas comerciales que no me interesaban nunca. Ya cuando llegó la explosión de Operación Triunfo y todo eso, las primeras ediciones, decidí que no quería seguir en ese mundo porque yo lo que quería era hacer eh, programas de autor, pero no tuve esa oportunidad. Entonces, como en la radio también me gustaba mucho, yo ya daba clases de doblaje y de locución y en la radio siempre me decían, hombre, tú tienes buena voz, te sale bien esto. Grababa mucha publicidad para las emisoras de radio donde trabajaba y ahí fui derivando, fui abandonando la radio y dedicándome plenamente al mundo de la locución y el doblaje. En ese interim, ya por hacer un pack completo de eso que tú me pides, una semblanza completa, en la radio, y lo digo con pena, se ganaba muy poco dinero. Y yo tenía que complementar mis pequeños sueldos con lo que me gustaba, que era la música. Y lo que hacía era poner música en clubes, hacer de disc jockey, que lo he hecho durante muchos años, pues para aportar un poco más y porque me divertía mucho, la verdad. Lo que pasa es que el mundo de los disc jockeys tiene fecha de caducidad. Cuando tú tienes más años que la gente a la que haces bailar, la cosa ya empieza a no funcionar muy bien. Y bueno, hace ya muchos años que lo dejé. Y me dedico plenamente pues a la locución, a la dirección de documentales, de realities y a la narración documental, al doblaje, en fin, todo lo que tiene que ver con la voz y con el mundo audiovisual.
Sí, también los audios. sí, como estuve mirando en tu página, he visto que fuiste voz de uno de los documentales de Canal Viajar, el de El mundo sobre el aire. O Sí, sí, eso empezamos a hacerlo en un canal que se llama el Canal Viajar, que lo cerraron. Lo que pasa que, bueno, los generadores de contenidos realmente pues se pasan, quiero decir, se compran y se venden los documentales o las series y ahora se están poniendo en otros canales que no tengo muy claro. Bueno, yo documentales llevo haciendo 25 años. De hecho, dirijo en televisión española el trabajo de doblaje de documentales. En muchos de ellos hago el narrador, en otros muchos no, depende. Quizá el personaje o la serie más larga a la que he prestado mi voz ha sido una serie que sigue realizando un inglés que se llama Michael Portillo. La serie tiene muchas fases, se dedicaba a viajar en tren por el mundo sí, con guías antiguas, entre ellas la guía Bradshaw, una guía inglesa del siglo XIX, que bueno, ha tenido sucesivas versiones y creo que actualmente se sigue vendiendo. Entonces el hombre, pues a través con ese leitmotiv de las guías antiguas, recorría, primero fue Inglaterra, luego Europa, luego Estados Unidos, luego Asia, en fin, ha ido ampliando y ha hecho prácticamente por todo el mundo. Michael Portillo es un personaje muy curioso, es de ascendencia española, su padre era español, un republicano español, creo que catalán, que se exilió y bueno, Michael Portillo nació en Inglaterra por esa vicisitud. Pero de hecho creo que tiene casa en Sevilla. Tuve oportunidad de hablar con él, un tipo muy interesante. Y a él le he prestado mi voz durante muchísimas temporadas de su serie. De hecho, ahora, cuando cerraron el canal Viajar, pues estas cosas que pasan, la productora cambió y no contactaron conmigo y ahora creo que lo está grabando otro compañero que no sé quién es, la verdad, ni dónde lo graba. Una pena, porque me gustaba mucho, lo tenía muy bien pillado, muy insertado el personaje y era una serie muy interesante. Y me gustaba mucho, pero bueno, estas cosas pasan. Realmente en los últimos tiempos, como pasa en casi todas las profesiones liberales, eh, hay bastante falta de respeto por la profesión. No solo a nivel económico, que también, y no me quiero poner quejica, pero la industria manda y lo demás importa poco. Es decir, me lo hace usted rápido, bonito y barato. sí. Y entonces, bueno, pues al final eso va en detrimento de la calidad de la profesionalidad y de la excelencia. Pero bueno, hay que vivir con ello. Sí, eso lo he oído hablar pues, yo soy seguidor de, o sea, me gusta bastante siempre, me ha gustado siempre mucho el mundo de la locución, me ha llamado mucho la atención y pues el mundo del doblaje también. Y sigo a un muchacho en YouTube que pues hace entrevistas a actores de doblaje de allí de Madrid y siempre cuentan que últimamente cada vez la industria va más rápida y que la Sí, calidad va en detrimento. realmente esto obliga a que los profesionales que nos dedicamos a esto seamos doblemente buenos, porque la exigencia es la misma, pero la velocidad del trabajo es el triple. Es verdad que la técnica también ayuda un poco, desde que llegó el mundo digital, hombre, es una herramienta que ayuda mucho a nivel técnico y a nivel artístico a una producción audiovisual, al doblaje en este caso que estamos hablando, pero es verdad también que para hacer un buen trabajo se requiere un poquito de pozo, hacer las cosas con el tiempo suficiente. Y esto no siempre te lo dan. Entonces esto obliga a que los profesionales, o sea, no tengamos tiempo para la duda. Vayamos lo que se dice a la primera. Y bueno, pues hay gente muy buena, grandes compañeros que trabajan muy bien y muy rápido.
pero nos gustaría a todos, estoy seguro, hacerlo, sobre todo en el doblaje puro y duro, que es quizá lo más artístico de todo, entre comillas, o lo que requiere un poquito más de pausa para hacerlo realmente bien. De hecho, bueno, pues en el doblaje se está notando que hay, digamos, varios niveles. El, 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 el de cine, digamos, que es el más cuidado, y el de televisión o series, que es un poquito, va más rápido todo. Y a veces, pues la calidad se nota, se nota. No me quiero poner un poco, lo estoy notando. Quizá va con la edad. Que, bueno, a los profesionales en general nos gusta, cuando amamos nuestro trabajo, nos gusta hacer las cosas bien. No solo ganar dinero con ello, que también, porque es necesario para vivir. Yo creo que nuestra prioridad siempre es hacer un resultado que a nosotros nos satisfaga. Y normalmente el nivel de exigencia para uno mismo en general siempre es muy alto. No nos quedamos a gusto con cualquier cosa, nos gusta hacer las cosas bien. Eso quiere decir que amáis que se ama la profesión, que es algo que se nota, Claro, se tiene que notar. yo considero que a esta profesión nadie llega impuesto. Esto uno lo tiene que buscar. Es una profesión de tan difícil acceso, sobre todo en los tiempos en los que yo empecé, que era mucho más pequeña. Date cuenta que ahora hay un mundo audiovisual infinito, todos son pantallas. Pero hace 25, 30, 40 años, pues era mucho más pequeño. Entonces la profesión era mucho más pequeña. Y una persona que si quisiera dedicar a ello, tenía que buscarlo. Yo me quiero dedicar a esto. Es decir, nadie llega ahí que le han puesto. Esto uno lo busca. Entonces, si uno lo busca es porque tiene interés en ello. Y si uno tiene interés en ello es porque tiene vocación. Yo creo que eso tiene que seguir siendo así o es así, porque en fin, es una profesión artística que uno te tiene que gustar, tienes que estar hecho de alguna manera, tienes que pensar que quieres dedicarte a esto. Porque además en los principios, casi para todo el mundo, siempre hay excepciones en los golpes de suerte o un talento infinito que te lo hace muy fácil, pero eso es en un 0,01% de todos los profesionales. Los demás somos artesanos, aprendemos un oficio, pues se tarda bastante en, digamos, posicionarte y llegar, porque es una profesión de largo aprendizaje. Sobre, Tengo sobre, el de la voz hoy, por eso estaba dedicando este ratito porque el aire acondicionado me machaca. Amigos del podcast, el aire acondicionado es mortal. No lo recomiendo. Quien lo inventó es el diablo para nuestra. sobre el tema de primeros pasos y tal, me gustaría hablar después pues, para que si quieres dar alguna recomendación. Pero vamos Sí, a empezar ya con el mundo del audiolibro, si te parece. claro. Y me gustaría saber cómo se escoge una voz. Sobre todo por cómo me contó Diego en un par de programas antes, ¿se pide prueba? ¿O como en películas o series? ¿O ya se tiene una voz asociada? No, normalmente se piden demos, es decir, una, produ- una productora, una editorial en concreto decide publicar un libro o en el caso de un autopublicado como tu entrevistado del otro día del libro del último morisco, a quien tuve el placer de narrar su libro, esa persona pide a una productora que se dedica a la producción de audiolibros pues un casting. Entonces, la productora en este caso, pues en base al tipo de libro que va a leer, pues, le muestra una serie de profesionales, voces masculinas o femeninas, lo que requiera o lo que busque el autor o la editorial o quien encarga el trabajo. Voces más jóvenes, voces más adultas, en función de lo que uno quiere. Si, por ejemplo, un libro pues es un narrador
en primera persona, que el personaje pues es hombre y tiene 50 o 60 años, pues se buscará una voz como la mía, entre comillas. Si es una mujer muy joven, pues se buscará otro tipo de voz. Es decir, se crea un casting y luego se elige en función de los gustos o las particularidades de quien encarga el trabajo. Es lo normal. También ocurre a veces que el propio autor del libro eh, quiere narrarlo él. Esto ocurre bastantes veces últimamente, bueno, siempre ha pasado, eh, quizás sobre todo con los libros a lo mejor de autoayuda. A veces es una buena idea, a veces no, de ahí no quiero entrar. Quiero decir, depende de la capacidad de lectora que tenga el autor, porque un escritor, un autor puede ser muy buen escritor, pero muy mal lector. Pero bueno, a veces también le gusta dar su impronta y narrarlo, leerlo él mismo. Esto ya va en cuestión de gustos. ¿Cómo llega al locutor el audiolibro? ¿De qué forma? O sea, el formato, ¿llega ya pulido o el propio locutor trabaja con el escritor para No, hacerlo lo más leíble posible? no, a ver, normalmente el libro ya está publicado en papel y entonces uno lee ese mismo libro sin tocar en papel. Cuando es una narración, a ver, hay varias maneras de hacer un audiolibro. Un audiolibro lo puede hacer un solo narrador, locutor, como en el caso de El último morisco que entrevistaste al autor el otro día, Diego Ramos, ¿no? Hmm. Eh, a ver, normalmente el libro se lee tal como está, porque está narrado. Pero a veces ocurre que no es una narración de un solo locutor, sino que lo que se hace es, digamos, una interpretación completa donde el narrador es una voz y cada personaje tiene su propia voz, como si fuera teatro, Sí. ¿vale? Teatro en el aire, ¿no? Como se suele hacer ahora mucho en muchas emisoras de radio, dramáticos. No, eso es mucho más caro, claro, entonces tampoco se hace muchas veces. Entonces, en ese caso sí se suele adaptar, porque hay una cosa que hay que tener clara. Un libro puede estar muy bien escrito, pero que no sea óptimo para narrarlo en voz alta, para locutarlo, porque la propia prosodia de la lectura, de la narración, exige que tenga otra estructura el texto. Entonces a veces ocurre que hay libros que están muy bien escritos, pero que no son fáciles de leer o el resultado no es muy bueno, aunque se lea muy bien, porque la propia estructura en texto, escrita, no es la más óptima para locutarla, para escucharla. Pero lo normal es que se lea el libro, como era tu pregunta, tal cual está ya en papel. En el caso de Diego, es verdad que lo adaptó en cierta medida, como te contó aquí el otro día, porque había cosas que sí que quedaban un poco, por ejemplo, había partes que estaban en árabe, entonces eso, primero que habría, el narrador tendría que intentar aprender primero cómo se pronuncia el árabe, pues yo por ejemplo no sé árabe, y entonces sería ya muy complicado y tampoco me saldría bien, ¿no? Y segundo, porque no aportaría nada al escuchante, que se quedaría ahí el tiempo sin entender nada. Entonces, lo mejor es adaptarlo y explicarlo en el texto, que a lo mejor pues que originalmente estaba en árabe, pero que se dice en español, en castellano. La adaptación siempre puede ser interesante para mejorar la locución del audiolibro, pero no es lo más habitual. Lo normal es que se lea el libro tal cual está ya publicado en papel. ¿Cuánto puedes tardar tú en grabar una pista? Más o menos en tiempo. Bueno, hay que tener en cuenta que yo no puedo trabajar 8 o 10 horas, no puedo, como por ejemplo alguien que esté haciendo un trabajo en un teclado, en un ordenador u otra cosa.
porque yo trabajo con un músculo, son mis cuerdas vocales, y un músculo se cansa. Igual que no podría estar corriendo todo el día, no podría estar trabajando mi voz todo el día. Entonces eso hay que dosificarlo. Por dos motivos. Primero, solo por una cuestión física, porque no puedo estar muchas horas porque mi músculo, mi voz se va cansando, se va agotando. Y segundo, porque aunque pudiera aguantar unas horas más, la locución sería jadeante. La voz se iría velando, que se llama. Cada vez iría emitiendo menos aire, porque ya no tengo fuelle. Me iría cansando y entonces el resultado sería para el oyente que notaría mi cansancio. Entonces lo mejor es dosificar. Yo de todas maneras, no, hay dos maneras normalmente cuando cometemos este trabajo. A veces el locutor, el narrador, el actor, vamos a un estudio, en mi caso en Madrid, porque es donde vivo, donde concretamos una cita y grabamos durante un par de horas o tres, cuatro, haciendo pausas, en fin, para que no me agote y el resultado sea óptimo. O muchos de nosotros también tenemos en casa un estudio habilitado, un home studio, y grabamos en nuestra casa. Yo hay libros que he grabado en mi casa, en mi estudio, hay libros que he grabado en un estudio fuera. Cuando es en un estudio fuera, pues te tienes que acoplar al timing de la producción. Cuando estás en tu casa, pues te lo puedes organizar. De alguna manera, oye, tú tienes que entregarlo el día 14, bueno, pues te organizas. A veces, pues, por ejemplo, en verano quizá me apetezca grabar a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la noche por la temperatura, por el calor, a veces porque a lo mejor pasa muchas veces que te pones a grabar y no estás fino, por lo que sea, te equivocas mucho, no estás concentrado. Todo esto influye porque nosotros no tenemos una herramienta física externa a nuestro cuerpo, un teclado, un destornillador, una llave inglesa, lo que sea. Nuestra herramienta está dentro. Entonces todo lo que nos pase a nosotros dentro nos influye fuera. Si tú estás preocupado, si tienes un problema de lo que sea, si estás enfadado con alguien, si tienes cualquier problema de cualquier tipo o acabas de tener una bronca con tu banco, pues eso se va a notar en la narración. Entonces, bueno, pues te lo intentas dosificar para que resulte el trabajo cómodo y te sientas bien. Porque esto es muy importante, esto es muy subjetivo. De hecho, cualquier actor te lo podrá decir, por eso también la concentración es importante, y el trabajo previo y la técnica, ¿no? Si un actor de teatro está pensando en vete tú a saber sus problemas, como te digo, algo con el banco, cuando sale a escena, seguramente la interpretación se resienta, por muy buen profesional que sea. Por eso hay un periodo de concentración, de interiorización del trabajo, porque esto es un trabajo artístico, no es otra cosa. Tiene mucha técnica, tiene mucho de oficio, pero al final es un trabajo artístico. Al final me has acabado respondiendo dos preguntas de golpe. Te pregunto por lo de cuánto tardas y al final luego te iba a preguntar justo a continuación que cuánto sueles estar en cabina, o sea, en sala grabando. Bueno, abundando en lo que tú dices, quiero decir, yo personalmente, con la edad también tu voz se va cansando más rápido. Yo más de 2 horas no me voy a sentar a grabar seguidas. Pararé a las 2 horas o incluso cada 20 minutos haré una paradita para beber un poco, para salir a la terraza y respirar o cambiar un poquito el chip o si estoy en un estudio tomar un café con los compañeros, en fin, y continuar. Eh, Luego quizá a lo mejor dentro de 6 o 7 horas vuelva a grabar otro ratito, pero yo en mi caso más no suelo hacerlo. A veces te ves obligado porque las prisas, en fin, de la producción, pero bueno, normalmente tienes cierto margen para organizar. Bueno, Y eso supongo. lo segundo, quiero decir, porque al final la producción quedará mejor. Claro, sí. A ver, tiene todo el sentido del mundo.
el tener que dosificarse, porque al final si te quedas sin voz, la hemos cagado. Claro, yo hay compañeros que conozco que, no voy a dar nombres, pero hay compañeros que son capaces de estar más tiempo, quizá pues su musculatura aguanta más, qué sé yo. Porque tampoco es una cuestión de técnica, ¿vale? Hmm. La técnica ayuda, ¿no? Por ejemplo, en los videojuegos se nota mucho. Los videojuegos tienen una exigencia vocal brutal, brutal. No es el caso del audiolibro, que no hay que forzar tanto. Es un poquito más pausado todo, solo interpretación. En un videojuego que a lo mejor estás haciendo un monstruo así durante 3 horas, por mucha técnica que tengas, aquello se rompe. Entonces, bueno, lo bueno es dosificarse un poquito, ir a que tú notes que no te estás forzando, porque si no, al día siguiente vas a tener que parar hasta que descanse tu voz. Supongo, entiendo que después de haber vosotros locutado, el audio pasa por una pequeña edición de sonido. Bueno, una pequeña, una gran edición de sonido. El trabajo técnico es muy importante y complicado y largo. Eh, a ver, un profesional de la voz sabe cómo enfrentarse a un micrófono. Quiero decir con esto, eh, lo que hay que intentar es eh, narrar lo que tengas que narrar, leer lo que estés leyendo, interpretar lo que estés interpretando, pero que suene tu voz limpia, sin ruidos. Sin ruidos no me refiero a un vaso que se cae, sino tus propios ruidos. Es decir, que no haya boqueos, que no haya respiraciones excesivas, que no haya dudas, que no haya ruiditos. Entonces, basándote en eso, tu locución será más o menos. Luego eso tiene un proceso de limpieza fina, adecuada, de postproducción técnica largo y complicado. Y luego además que siempre hay muchos errores que no te das cuenta. Estás leyendo y no te das cuenta, pues te has copiado un artículo, has cambiado el género de una palabra, has cambiado una palabra por otra, en fin, todo eso luego en el repaso hay que rehacerlo y los retakes que nosotros llamamos y es muy normal que haya que corregir muchas cosas. Entonces es un trabajo largo y complicado y técnicamente tanto como el del artista, el del actor. Las dos cosas son importantes. Además, yo siempre digo que para mí eh, yo no trabajo solo. Yo trabajo con aunque estés trabajando solo, trabajo con un equipo. Lo que haga el técnico que trabaje mi voz es tan importante como lo que yo he hecho. Un técnico puede mejorar infinitamente mi trabajo o empeorarlo. Es decir, que es un trabajo en común, que los dos somos igual de importantes. Y esto muchos actores, muchos no lo tienen muy en cuenta y piensan que yo llego aquí con mi voz y lo hago todo. No, no. El trabajo técnico es muy importante y yo lo aprecio mucho. Ya finalizando un poco con el proceso del audiolibro, por lo menos desde vuestro punto de vista como actores y locutores, ¿tienes alguna anécdota divertida grabando en sala? O sea, algún libro o algún documental que tú puedas contar y que te haya hecho especial gracia? Pues bueno, no concretamente, no te sabría decir. Eh, Cuando trabajas con compañeros, si hay, digamos, buen feeling, pues se trabaja muy bien, se trabaja muy cómodo y surgen, ¿por qué no?, muchas risas. Pero no te sabría ahora recordar nada. Yo solo, hombre, solo te puedo decir que con la gente con la que trabajo, salvo alguna excepción que alguna vez ha habido, siempre las hay, como no, como en todas las profesiones, pero yo tengo muy buen ambiente, muy buen rollo con todos mis compañeros, tanto actores como técnicos.
Cuando, o sea, yo también adopto varios roles, quiero decir, también soy director, entonces cuando dirijo, pues mi manera de afrontar el trabajo es que si tengo más responsabilidad y a lo mejor estoy un poquito más tenso, estoy porque tengo que tener en cuenta muchas más cosas, tengo que conservar un tiempo de trabajo, tengo que acabar a determinada hora, tengo que facilitar el trabajo de los actores a los que estoy dirigiendo, tengo que haber hecho un trabajo previo antes de ajuste, de los textos, etcétera, etcétera. Entonces a lo mejor estoy un poquito más tenso, digamos, que a lo mejor puede decir algún compañero que cuando dirijo que me pongo muy serio. No, pero no, a tu pregunta no sabría decirte. Yo solo sé que yo disfruto mucho de mi trabajo. Otra cosa es que, que haya tensión, pero yo disfruto de mi trabajo porque me gusta mi trabajo y porque tengo la enorme suerte de dedicarme a lo que amo y a lo que me gusta. Y eso sé que mucha gente no puede decirlo. Mira, hay una cosa que no me gustaría acabar esta entrevista sin comentarte. Considero muy importante en el campo específico de los audiolibros. Quizá se le da mucha importancia a otras actividades relacionadas con la voz, con el trabajo de voz, como puede ser la publicidad, como puede ser el doblaje. Yo considero que el audiolibro es la disciplina más difícil de todas y de largo. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta primero la medida del proyecto. Un audiolibro es leer un libro que puede tener 100 páginas u 800. Y entonces, mantener el tono, mantener la atención del oyente durante 800 páginas o 500 o 350 es harto difícil, muy difícil. Y te voy a explicar muy gráficamente. Eh, los 100 metros lisos los corremos todos, aunque te sobren 30 kilos. No los vas a hacer en 2 segundos 50 o en 8, los vas a hacer en 18, en 23 o en minuto y medio. Pero los haces, porque son 100 metros. Pero una maratón, yo desde luego no. Y a lo mejor tú tampoco. Y muchísima gente tampoco. No llegan. Aunque te den 3 días, no llegas. Te caes muerto antes. Bueno, pues la grabación de un audiolibro tiene ese mismo problema. Una cuña publicitaria tiene, tiene 30 segundos, un spot. Efectivamente, en esos 30 segundos hay que darlo todo. Cada palabra tiene que sonar como tiene que sonar, la marca tiene como el cliente quiera, hay que darle el tono, el no sé qué, el concepto, todo lo que tú quieras. Pero son 30 segundos. Pero un audiolibro hay que estar horas y horas y horas y horas para acabarlo. Y eso tienes que mantener el tipo durante todo ese tiempo. De hecho, muchos grandes profesionales de la voz que se dedican a la publicidad o al doblaje, acostumbrados a cosas muy cortitas, cuando se enfrentan a un audiolibro dicen, uy, esto no es lo mío. Entonces yo creo que es una disciplina que tiene que tener un tratamiento especial y particular porque considero, y por eso le doy el valor que le doy, es una disciplina la más difícil y de largo. Eh, Simplemente es lo que quiero decir, que no pasa nada. Puedes tener esa habilidad especial o no, pero quiero decir que hay que darle ese valor. Porque parece que, bueno, el audiolibro, no, no, no. Cuidado. Y además, bueno, pues es un mundo nuevo, entre comillas, que ha empezado
con fuerza en España no hace muchos años y que no se desarrollaba en España. Los únicos que hacían audiolibros, y yo empecé con ellos hace ya muchísimos años, era la ONCE, que tenía un departamento dedicado a los audiolibros para sus asociados, para los ciegos. No se vendían para el público en general. Ellos sí, porque le querían dar ese servicio a los ciegos que no tienen la facilidad de leer en papel. Bueno, en braille sí, ¿no? Pero bueno, para darles esa facilidad. Yo he grabado para la ONCE cientos de libros y siempre me he sentido muy cómodo con ellos y muy satisfecho porque me han dado mucho cariño y me han agradecido muchísimo el trabajo. Entonces, quiero decir, digo con esto que sé de lo que hablo, ¿no? Porque yo grabando audiolibros no es solo lo que grabo audiolibros, pero hago otras muchas más cosas. Doblaje, narración documental, videojuegos, publicidad, muchísimas otras cosas. Pero el audiolibro creo que hay que darle un sitio específico por lo que te estoy contando. Vamos a pasar brevemente, ya lo hemos hecho, ya hemos hecho antes un pequeño repaso de cómo de la profesión, pero por la profesión de la locución y el doblaje. ¿Qué opinas de que ya empiece a haber gente que empiece a visibilizar vuestro trabajo desde una sala de doblaje, por ejemplo, que hay pequeños influencers del doblaje que están empezando a sacar imágenes y actores desde dentro de sala y grabando takes en sala? ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, no sé si es del todo... A ver, normalmente las productoras eh, tienen mucho pudor con sus producciones y de hecho no se te permite grabar a ti mismo en una sala de doblaje, en un videojuego, por ejemplo. De hecho, ha habido casos en los que ha habido problemas. Entonces, concretamente eso yo no es lo normal, porque normalmente en muchas ocasiones hasta que no se publica o se estrena la serie en cuestión o el videojuego en cuestión o el libro o lo que sea, pues hay bastante secretismo con el asunto para que no se filtren. Lo que sí sé, y esto viene sobre todo del mundo de los videojuegos, hay mucho interés en los jóvenes, que son sobre todo los que consumen los videojuegos, hay mucho interés por el doblaje, porque, y me parece bien, aprecian un doblaje bien hecho y un doblaje mal hecho, y aprecian el, el excelente resultado que da lo que aporta un buen doblaje a un videojuego bueno en sí. Y de hecho a mí me han entrevistado en muchas ocasiones gente que hace podcast como tú dedicados a los videojuegos por algunos de mis personajes. Hay mucho interés en eso. Y bueno, yo lo aprecio y es agradable porque, bueno, que aprecien y que respeten tu trabajo y que les guste, es estupendo. Bueno, luego en otro lado está como ocurre siempre en las redes sociales, en el anonimato. Hay mucha gente que se permite, por ejemplo, insultarte si no les gusta tu trabajo, llamarte de todo, igual que todo lo contrario, encumbrarte hasta lo más alto del Olimpo. Eh, Tanto una cosa como otra me parece excesiva y sobre todo lo que habría que pedir es un poquito de respeto en general. Pero bueno, te tratan muy bien. Yo de hecho alguna ocasión he ido invitado a ferias de videojuegos y la verdad es que ha sido espectacular, ¿no? Que venga gente, docenas, cientos de personas disfrazados de tus personajes a preguntarte, a pedirte autógrafos como si fueses, qué sé yo, a mí me abruma y bueno, pues hombre, lo aprecio y cómo no, ¿no? Es un caramelo, porque al final tu trabajo es un trabajo muy íntimo, donde te metes en una sala semi-oscura con un técnico y un director y, en fin, no sale de ahí, ¿no?
Entonces muchas veces, pero bueno, a mí también, yo estoy acostumbrado, quiero decir, mi trabajo es un poco oculto en el sentido de que se puede conocer mucho mi voz, pero no mi persona, y yo lo prefiero casi así, ¿eh? Porque tampoco tengo ningún ego para que por la calle me vayan saludando y preferiría que no fuese así. A lo mejor hay otros compañeros que sí que les gusta, pero bueno, a mí no. Yo, que respeten mi trabajo, leer en redes sociales que ha gustado mi trabajo, que he estado muy bien aquí o allí, pues es estupendo. Y el que no le guste, que lo comente con respeto, pues también me parece bien, porque igual que a mí me gustan cosas y no me gustan otras. Lo que no considero que no es en ningún campo de la vida es el insulto y, en fin, la falta de respeto. Pero bueno, esto forma parte de nuestros días, ¿no? Sí, Cualquier cosa que decir en las redes, gracias al anonimato, y se quedan tan panchos. Bueno, me parece un poco cobarde, pero bueno, así. un poco bastante, porque bueno, hay gente que se oculta detrás de una cuenta que empieza a decirte, por ejemplo, a mí que el otro día me dijeron que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Claro, entonces, bueno, la opinión, como decía aquel, no sé qué película era, quizá una de Tarantino, las opiniones son como el culo, todos tienen una. Bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Todos tenemos opinión y debemos tenerla y no censurarla, pero con respeto, porque yo creo que el respeto es la madre de la convivencia. Si no hay respeto, no hay convivencia. Y esto cada vez más se está notando mucho más en el caldo de cultivo que tenemos, y no voy a entrar en política, pero así se vive todos los días. Vamos, voy a empezar a introducirte a la parte final del podcast. Y siempre en este podcast hay una cosa que ningún invitado se escapa. Y es dejarle una pregunta al siguiente invitado. ¿Qué pasa? Que a ti te han dejado una pregunta en el podcast anterior. Que fue Natalia Wagener que te preguntó lo siguiente. ¿Qué es lo que hace que sigas haciendo lo que haces? O sea, lo que tira de ti para adelante, aun cuando estás en tus peores momentos y dices, voy a seguir. Mi amor por la profesión, sin lugar a dudas. Quiero decir, yo desde que tenía uso de razón, y no sé por qué, que no tengo familia en ningún caso, ni cercana ni media pensión, que se dediquen a esto, ni nada parecido. No sé por qué me viene. Mi amor por la profesión absoluto e infinito. Y por eso soy tan vehemente muchas veces en los comentarios o en las críticas que hago a mi profesión, porque amo mi profesión y quiero que se siga conservando y mejorando en todos los campos. Que los profesionales trabajemos bien, que estemos bien remunerados, que tengamos las herramientas apropiadas y adecuadas para hacer bien nuestro trabajo y que se respete tal cual es, cosa que no siempre ocurre. Voy a abrirte un agujero negro. La inteligencia artificial es un gran problema aún por resolver, que veremos dónde acaba. Porque igual que hay gente muy buena y ética, también hay gente muy mala sin ninguna ética. Y veremos por dónde sale la cosa. Porque esto es un campo, a ver, la inteligencia artificial acaba de llegar, no acaba de llegar, ya llevaba años, y las voces sintéticas y todo esto ya llevaban años, pero ahora ha habido un salto técnico muy importante que veremos a ver, porque no hay ninguna legislación aún al respecto, y esto puede acabar con muchos de los profesionales que nos dedicamos a esto. Entonces veremos a ver. Pero vamos, me hace continuar mi amor por la profesión. Si esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta, esa es la pregunta. Bueno, antes de pasar a lo que te he dicho de las preguntas finales, del final del podcast, me gustaría preguntarte
sobre todo aquel que sea curioso en de este mundo de la locución y del doblaje. ¿Cuáles son tus consejos para llegar a ser un profesional de este mundo? Bueno, desde luego y básicamente, como lógico, es formarte. Lo primero es que te guste, que tú creas que te gusta. Lo segundo es formarte. Y lo tercero, y también muy importante, es hacer una autoanálisis de si tú tienes las condiciones, aunque no tengas la formación aún, tienes las condiciones para dedicarte a ello. Quiero decir, no hace falta tener una gran voz. Yo, de hecho, considero que no la tengo. Tengo una voz adulta que ha ido cambiando con el tiempo, que me he formado la voz. Pero sí una aptitud a ello. Quiero decir, eh, yo en varias ocasiones me invitan a dar clases a alumnos y yo observo sobre todo un inconveniente en algunos casos. Y es que si te quieres dedicar a esto, a ver, resumiéndolo mucho, eh, la locución, el doblaje, la interpretación de voz, la primera premisa es que hay que leer un texto. O sea, es un texto que tú tienes que leer e interpretar. Leer de forma narrativa, de forma interpretada, para lo que sea, pero es leer un texto. Tú tienes un texto y tienes que leerlo. Entonces, si tú no eres capaz de leer con cierta facilidad, vocalizando con cierta técnica, con cierta facilidad, difícilmente te vas a poder dedicar a esto. Lo que quiero decir que muchos alumnos entran a las escuelas, que hay muchas, yo quiero dedicarme al doblaje, quiero dedicarme a la locución, quiero hacer videojuegos. Bien, en esas escuelas te van a enseñar a interpretar, a utilizar tu voz, a impostar cuando sea necesario, a sacar todos tus registros posibles de la voz. Pero no te van a enseñar a leer, ¿vale? Porque además sería una pérdida de tiempo horrorosa. Entonces yo, cualquier persona que quiera dedicarse a esto, yo le invito a que lea en voz alta, no para adentro, en voz alta, para que vayan cogiendo facilidad en la lectura. La lectura, cuando no tienes técnica, porque nadie te la ha enseñado, pues será monótona, aburrida, te faltará el aire, te cansarás, lo que tú quieras. Eso sí te lo van a enseñar. Pero que tú seas capaz de sacar un texto hacia afuera y que no estés equivocándote cada dos palabras, porque si no el trabajo se hace infinito y no acabarás nunca a buen puerto. Yo, quiero decir, como me dedico a esto de toda la vida, quizá mi mayor escuela fue la radio, porque en la radio yo tenía que, en muchos casos, en directo, leer textos que no había leído previamente y no equivocarte. Imagínate un locutor de radio que está leyendo lo que sea y está todo el rato equivocándose. O sea, que eso hace imposible. Entonces, para mí eso fue una gran escuela. La lectura a primeras sin haberlo leído antes. Eso luego se va adquiriendo cierta técnica para muchas más cosas, para leer sin que parezca que lees, sino que lo cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso quizá la madre del cordero, ¿no? Para empezar en esto. Aunque desde luego lo primero de todos, como te he dicho, es que te guste. Esta es una profesión artística a la que uno llega porque quiere. Porque quiere. Nadie le dicen, tú vas a ser actor de doblaje, tú vas a ser locutor. No. Yo me quiero dedicar a esto porque me apasiona, porque me gusta, porque hay una pulsión dentro de mí que me tira, porque me parece muy interesante. Bien.
y tampoco porque vas a ganar mucho dinero, porque no es así. Es decir, se puede ganar dinero, pero hay un recorrido muy largo antes de llegar a eso. Y aparte que hay mucha competencia. Sí, decía la voz Miguel Ángel Gener. Sí, Decía que hay una novia, o sea, hay muchos novios para una sola cama. claro, claro. Sí, hombre, es que la profesión, hay muchísimos profesionales, hay gente buenísima, hay gente que aparece nueva con mucho talento, hay trabajo, también es inconstante, a veces hay mucho trabajo, a veces hay poco. Antes, como te decías, no, era una profesión muy pequeña, solo se dedicaban a esto Madrid y Barcelona, ahora se hace en cualquier lugar. Los home studios te permiten que aunque estés viviendo en una montaña, si tienes una conexión a internet y un equipo apropiado, puedes también trabajar. En fin, esta profesión está cambiando mucho. Lo interesante y lo que desearíamos todos es que no se malograra y que se siguiera respetando a los profesionales. Lo digo otra vez por la inteligencia artificial, eh, porque hay un gran problema con esto, que puede ser una herramienta positiva o puede ser el hacha que nos corte la cabeza a todos. Dependerá de cómo se utilice. Como te he dicho antes, estamos ya llegando a la parte final del podcast y siempre le pido a la gente que recomiende algún libro. Hay gente que le das la mano y te coge el brazo y te recomienda 17 libros y luego hay gente que pues uno o dos mucho. Entonces pues te voy a pedir que nos recomiendes algún libro de lo que tú quieras. Uf, pues yo he sido muy lector y lo sigo siendo. Me ha gustado mucho leer. Mira, yo te puedo hablar de un libro que leí hace muchos, muchos años, que a mí me marcó profundamente, porque creo que retrata muy bien la historia de España de una época determinada y porque el personaje me parece de una sabiduría infinita. Aquí me voy a meter en un jardín porque está claramente sesgado políticamente, pero el libro me parece, para comprender el momento vital de la primera parte del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, es importantísimo conocer La forja de un rebelde de Arturo Barea. Para mí es un libro que me noqueó, no solo por lo que cuenta, sino por su estructura, por lo bien escrito que está y por la verdad que contiene ese libro. Diré más, por la verdad, bueno, hay gente que la podrá poner en crítica, dirá es su verdad, bueno, por su verdad, por la sinceridad que desprende ese libro. Se hizo una serie de televisión que yo no he visto, no sé si fue Camus el que la realizó, no me quiero equivocar, pero el libro ya tiene muchos años, claro, pero a mí me apasionó, es un libro que me dejó marcado. Y si quieres te digo otro, Vale. bien antiguo. A mí me ha gustado mucho y me sigue gustando mucho la historia, y concretamente la historia de Madrid. Y tengo una biblioteca muy interesante sobre libros que hablan lo que se llama el madrileñismo. Y yo soy de aquí, ¿qué quieres que te diga? Madrid durante mucho tiempo fue el centro de España, donde el centralismo
capitalismo lo abarcaba todo y lo que pasaba en Madrid era lo que pasaba en España. Y había un madrileñista que se llamaba Federico Carlos Sainz de Robles, y este es del otro bando, digamos, para que no piensen que solo voy hacia uno, pero que escribía maravillosamente bien, tenía una cultura inmensa, y escribió un libro curiosísimo que se llama Autobiografía de Madrid. La curiosidad del libro sobre todo es cómo está escrito, porque está escrito en primera persona. Yo, Madrid, cuento mi historia. Entonces, la estructura era muy original, es un tochito gordo, ¿eh? Pero no sé ni siquiera si habrá alguna nueva edición. Yo tengo una edición de Aguilar de los años 50, por ahí. Y de estas de papel Biblia, ¿no? Que me devoré hace 30 años. Pero es muy interesante, Autobiografía de Madrid. A quien le guste la historia y la historia de España en general, pues ahí desde la prehistoria hasta los años 60 te la cuenta pormenorizadamente. Mira, hay un libro que leí hace unos años que me regaló un amigo, creo que ha publicado otro ya hace un tiempo, una especie de continuación, que se llama Sapiens. Ostras. Es un libro interesantísimo. Yuval Noah Harari, que es el autor, y él subtitula Breve Historia de la Humanidad, de una manera muy gráfica, muy humorística. Parece muy simple, pero con una gran carga de profundidad, que cuenta cómo es el ser humano, cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son los mundos intrínsecos que están dentro de nosotros de una manera muy interesante. Muy interesante. Lo recomiendo vivamente porque no es un ensayo nada sesudo, se lee muy fácil, es muy divertido, te ríes mucho, pero te hace pensar, dice, esto mira cómo va, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante el punto de vista de este señor. Sapiens. Tomamos nota porque aquí nos gusta la historia. A mí me gusta mucho la historia. Yo también soy madrileño de nacimiento, pero cartagenero de adopción. Tienes un acento poco madrileño. Es que llevo 14, bueno, no, 14 no, 15 años viviendo en Cartagena, en la región de Murcia. Te ha pegado mucho. Sí, es lo que tiene estar rodeado. Te ha pegado mucho, sí, porque no diría que eres madrileño. Nací en Madrid hace ya 27 años. Bueno, he introducido en el podcast poco a poco una nueva parte, que es que el invitado puede preguntarme a mí lo que le dé la gana. Entonces tienes vía libre de preguntarme lo que tú quieras y yo te responderé con total sinceridad. Vale, pues yo te preguntaría por qué haces estos podcasts. Pues la respuesta es muy sencilla. Siempre me ha gustado mucho el mundo de la radio. Nunca me he planteado estudiar periodismo, pero sí me gusta la difusión de lo que a mí me gusta. Entonces, como a mí me gusta muchísimo leer y la literatura, y de hecho escribo, pues pensé que la mejor forma de dar a conocer la literatura desde dentro es haciendo un podcast y llegando al máximo número de gente posible. Y hay muchas formas de hacer literatura, los audiolibros, las novelas, entrevistar a autores, escribir. Esa es la respuesta de por qué el podcast. Bueno, pues es una respuesta. Y luego, como ya te he dicho, de aquí no se escapa ningún entrevistador sin dejarle una pregunta al siguiente entrevistado. En este caso, pues, si Dios quiere y no pasa nada, será Luis Zueco en la siguiente temporada porque ya estamos acabando esta. Así que si quieres, deja la ¿Quién? pregunta. Luis Zueco es autor de novela histórica. Te ha sacado hace poco El tablero de la reina, que es un libro que tengo pendiente, pero que he leído en casi todos sitios, que es un libro delicioso de leer. Entonces, pues si quieres preguntarle lo que tú quieras. Bueno, pues si hace y escribe novela histórica, le podríamos preguntar, te vamos a hacer un brete,
¿qué es lo más difícil para acometer y acabar a buen fin una novela histórica? Los personajes, la temática, el momento histórico o la inmersión psicológica de los personajes en ese momento histórico. Me refiero a en el siglo XVI, por ejemplo, las personas no se comunicaban como nosotros. Entonces hay que posicionarlas en ese momento. Es decir, la documentación final para crear ese mundo en el que tú quieres recrearte. ¿Qué es lo que más difícil o más importancia le da cuando hace un libro histórico? Le Una voy a ver, novela. le voy a preguntar por lo más difícil y lo que más importancia le da, si te parece bien. A lo mejor me he enrollado demasiado. No, 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 al contrario. Se puede utilizar la pregunta en las dos vías. Y además puede ser de las primeras que podemos lanzar antes de nada más empezar el programa. Y ya, pues para acabar ya redondos, siempre los invitados despiden el programa como quieren. Así que los micrófonos son tuyos otra vez. Bueno, pues agradecerte tu interés, mandar un saludo a Diego Ramos, que ha sido el autor del último libro que he tenido la oportunidad de narrar, que como me consta se siente muy satisfecho del trabajo que he hecho. Y yo se lo agradezco mucho porque, bueno, pues trabajo bien hecho, cliente contento, pues yo muy satisfecho y encantado, aunque podamos pensar siempre que lo podríamos haber hecho mejor. Agradecerte tu interés y, bueno, recomendarle a la gente que tanto los que se quieren dedicar a esto como los que tienen interés por el mundo del doblaje, del trabajo de voz, que entiendan o que se informen de en qué consiste nuestro trabajo para que así sean capaces de respetarlo. Y nada más. Espero que mis contestaciones o mis respuestas o mis comentarios pues, pues tengan cierto interés para tus oyentes. No sé si se dice oyentes. Sí, sí, oyentes, oyentes.